Bueno, vamos a arrancar la clase. Hoy el tema que vamos a ver es oscilaciones libres y forzadas en sistemas con 2 grados de libertad. Entonces, bueno, lo que muestra la pantalla, lo que están viendo, es un sistema, ¿no es cierto?, de 2 grados de libertad, en donde esto que ven, la figura, ¿no es cierto?, que está aquí a la izquierda, modeliza un sistema de 2 grados de libertad, ¿no? Entonces ahí tenemos un resorte de constante K1, la masa M1, un resorte de constante K2. Fíjense que el resorte de constante K2 une la masa M1 con la masa M2. ¿Ahí está? Y acá también está agregado un resorte de constante K3, ¿no es cierto?, que vincula la masa M2 a algo fijo, ¿no? ¿Está? Si no estuviese el resorte de constante K3, no dejaría de ser un sistema, ¿no es cierto?, de 2 grados de libertad, ¿no? O sea, los 2 grados de libertad vienen de la mano de que, asumiendo únicamente movimiento vertical, para describir al sistema necesitaríamos estas dos coordenadas, las coordenadas x1 y x2, que están medidas desde una posición de equilibrio estático, posición de equilibrio estático de la masa M1, y posición de equilibrio estático de la masa M2. Nuevamente, al igual que en un sistema de 1 grado de libertad, el hecho de que las coordenadas x1 y x2 se midan desde la posición de equilibrio estático de la masa M1 y de la masa M2 va a hacer que en las ecuaciones de, que vamos a plantear no aparezcan los pesos de la masa M1 y de la masa M2. No sé si eso les quedó claro, la idea de qué significa eso de que medimos las coordenadas desde la posición de equilibrio estático. O sea, en esa posición de equilibrio estático, la masa M1 se encuentra en equilibrio bajo la acción de la fuerza de este resorte y eventualmente, bueno, dependiendo de cómo sea la constante K1, cómo sea la masa M1, cómo sea la masa M2 y la constante K3, posiblemente este resorte pueda estar comprimido, ¿no es cierto? O pueda estar elongado. Eso va a depender justamente de cómo sean las deformaciones estáticas, ¿no es cierto?, de en la cual se encuentra en equilibrio la masa M1 y la masa M2. Bueno, entonces queda claro, las coordenadas x1 y x2 se cuentan desde una posición de equilibrio estático y eso va a hacer que
los pesos de la masa M1 y de la masa M2 no intervengan en las ecuaciones diferenciales que vamos a plantear. Bueno, estos dibujos, están visualizando bien, son los diagramas de cuerpo libre de la masa M1, acá la representamos mediante esta esferita, y abajo el diagrama de cuerpo libre de la masa M2, en donde esos diagramas de cuerpo libres los vamos a realizar considerando un instante en que la posición de la masa M1 está dada por la coordenada X1 y la posición de la masa M2 está dada por la coordenada X2, y vamos a suponer, esto, no sé si siguieron el puntero, esto que está planteado aquí, que la deformación X1 es mayor que la deformación X2. Bueno, en función de eso, si la deformación X1, o digamos, es mayor que la deformación X2, este resorte va a estar comprimido. Entonces, sobre M1 va a ejercer una fuerza hacia arriba, que es esta fuerza que está aquí, y sobre M2 va a ejercer una fuerza hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, repasamos. La masa M1, deformación X1, este resorte ejerce una fuerza hacia arriba, cuyo valor es K1 por X1. ¿Está bien? Consideramos que X1 es mayor que X2, este resorte está comprimido, el resorte del constante K2 está comprimido, por lo tanto ejerce una fuerza hacia arriba, cuyo valor es la constante K2 por la deformación del resorte K2, que es X1 menos X2. ¿Todos entienden de dónde sale este X1 más menos X2? ¿Entienden o no? ¿Entienden de dónde? Bueno, ahí dicen que no, ¿no? Este X1 menos X2 sale porque esta masa, supongamos, se corrió hacia abajo la cantidad de X1. Y esta masa se ha corrido hacia abajo la cantidad de X2. ¿Cuánto se deforma este resorte? La diferencia entre la deformación X1 y la deformación X2. Y esa deformación es la deformación de este resorte. Y aquí, considerando que X1 es mayor que X2, este resorte está comprimido esta cantidad. Entonces, sobre M1 va a ejercer una fuerza hacia arriba, y sobre M2, el resorte de constante K2 va a ejercer una fuerza hacia abajo. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahí, acá en color rojo, ¿no es cierto?, están las fuerzas que los resortes ejercen sobre la masa M1. Y en azul, las fuerzas que el resorte de constante K2 y el resorte de constante K3 ejercen sobre la masa M2. Entonces, fíjense, K3 está comprimido, ejerce una fuerza hacia arriba. K2, como consideramos que X1 es mayor que X2, también está comprimido, pero ejerce una fuerza hacia abajo. Y de vuelta está la fuerza que ejerce el resorte de constante K2, que es K2 por X1 menos X2, y la fuerza que ejerce el resorte K3, de constante K3, sobre la masa M2, que es K3 por X2. Bueno, eso las aplicamos, ¿no es cierto? Esta ecuación que está aquí refleja el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Y simplemente es la masa por aceleración X1 dos puntos, o sea, la masa M1 por su aceleración, igual a
la sumatoria de fuerzas que actúan sobre la masa M1, que está aquí. Menos K1 por X1 menos K2 por X1 menos X2. Este signo menos surge de observar, ¿no es cierto?, la dirección de las fuerzas que son opuestas al desplazamiento X1. ¿Está bien? La siguiente ecuación diferencial surge de aplicar la ley de Newton, masa M2 por aceleración de la masa 2, a la masa 2 en el diagrama de cuerpo libre. Entonces queda, esta la declaramos como positiva porque está en el mismo sentido que la deformación X2, ¿está bien? Y esta la declaramos negativa porque está en dirección contraria a la deformación X2. Entonces, en definitiva, lo que nos queda es, a ver, lo que nos queda es la primera ecuación diferencial, ¿está bien? Que surge, ¿no es cierto?, de plantear la segunda ley de Newton tomando como base el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Y la segunda ecuación diferencial surge de aplicar la segunda ley de Newton, ¿no es cierto?, tomando como base el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. ¿Estamos? Entre ambas, ¿no es cierto?, ambas ecuaciones forman un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Esto que está, ¿no es cierto?, aparece este corchete, el corchete este, está. Y estas dos ecuaciones, ¿no?, forman un sistema de ecuaciones diferenciales. La pregunta es, ¿ese sistema de quién está ligando? ¿O ustedes creen que esas ecuaciones, esas dos ecuaciones diferenciales son independientes o están ligadas de alguna forma? ¿Se deben cumplir las dos a la vez? No, está bien. El tema es que, si bien acá aparece únicamente la aceleración de la masa M1 y acá aparece únicamente la aceleración de la masa M2, ¿no es cierto? Fíjense que la coordenada, que en realidad va a ser x1 de t, está en las dos ecuaciones, ¿no? Y que la coordenada x2, que es justamente una de las incógnitas, o sea, para resolver este sistema implica hallar x1 de t, ¿no es cierto?, y hallar x2 de t. O sea, hallar, digamos, x1 de t y hallar x2 de t sería resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Y el tema es que x1 se encuentra tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación. ¿Está bien? Entonces, por eso justamente las dos ecuaciones diferenciales forman un sistema de ecuaciones diferenciales, porque no son independientes entre sí. ¿Estamos? Bueno, acá en la segunda, en esta segunda parte, simplemente reescribimos las dos ecuaciones diferenciales, o sea, pasamos todo al mismo lado y quedando igualadas a cero, ¿no?, es evidente que este sistema de ecuaciones diferenciales es homogéneo, ¿no? O sea, cada una de las ecuaciones que forma el sistema de ecuaciones diferenciales son homogéneas. Entiendo que la clase anterior quedó claro que es una ecuación diferencial homogénea. ¿Está? Digamos, del otro lado, del signo igual, no hay una función f de t, que vamos a ver más adelante, va a ser el caso cuando aparezca una fuerza forzadora, ¿no? ¿Está? Entonces, en este caso, oscilaciones libres. ¿Sí? Bueno, oscilaciones libres, ¿no es cierto? Nosotros lo que haríamos es apartar el sistema de equilibrio y después dejaríamos
¿no es cierto?, que las masas oscilen libremente, ¿no? ¿Está? Bueno, algo habíamos visto en la clase pasada, vamos a ver que van a aparecer dos frecuencias naturales, ¿está? Dos frecuencias naturales, y eso es porque el sistema este tiene 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, un poco habíamos tirado la idea de la clase pasada. Si el sistema tiene 1 grado de libertad, va a aparecer una frecuencia natural. Si el sistema tiene 2 grados de libertad, van a aparecer 2 frecuencias naturales, ¿está? Y lo que vamos a ver es que el movimiento de cada masa será una superposición de armónicos o armónicas. En realidad, ¿qué quiere decir eso? Que cada masa va a oscilar, ¿no es cierto?, como una superposición de armónicas. Está una armónica a una frecuencia natural del sistema y el otro armónico a la otra frecuencia natural del sistema. Dígame si entienden esa idea y si no, la profundizamos, ¿no? ¿Qué quise decir con esto de que el movimiento de cada masa será una superposición de armónicas? ¿Qué querrá decir Que eso? sería la superposición del movimiento con las dos frecuencias naturales, digamos. Sí, o sea, va a haber 2 frecuencias naturales y, por ejemplo, para la masa M1, vamos a suponer que la masa M1 ¿se entiende la idea? O sea, la masa M1, su movimiento, o sea, esto sería X1, ¿no? Va a ser un movimiento armónico a una de las frecuencias naturales y superpuesto otro movimiento armónico con la otra frecuencia natural. ¿Está bien? Y lo mismo va a ser con la masa M2. ¿Se entiende? O sea, tienen que imaginar que eh, el movimiento de cada una de las masas va a ser superposición de una armónica, ahí mi mano está haciendo algo así como una armónica, ¿no es cierto?, más otra armónica a la otra frecuencia natural. Y la suma de esas dos oscilaciones va a ser el movimiento de la masa M1 y parecido el movimiento de la masa M2. ¿Estamos? Esto, digamos, es para que ya tengan una idea que si tenemos un sistema de 2 grados de libertad, vamos a tener 2 frecuencias naturales, pero no le asignamos cada una de las frecuencias naturales a cada masa por separado. Quiero que esa idea le quede bien claro. Sino que esas 2 frecuencias naturales son del sistema. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien claramente la idea? O sea, no es que una masa tiene una frecuencia natural y la otra masa tiene otra frecuencia natural, sino que armado el sistema, ¿no es cierto?, las 2 frecuencias naturales son propias del sistema. ¿Está? Si nosotros eliminamos el resorte K2, o sea, sacamos el vínculo entre la masa M1 y la masa M2, ahí vamos a tener 2 sistemas de 1 grado de libertad.
¿Está bien? Y ahí sí, la masa M1 o va a oscilar a su frecuencia natural y la masa M2 va a oscilar a su frecuencia natural. Pero cuando agregamos el resorte K2 y armamos ese sistema de 2 grados de libertad, las frecuencias naturales son del sistema. ¿Está? No son propiedad de una masa o de la otra masa, son del sistema. Entonces, si nosotros apartamos al sistema este de su posición de equilibrio, las masas van a oscilar y su movimiento va a ser una superposición, ¿no es cierto?, de dos armónicos, ambas masas, ¿no? ¿Está bien? ¿Queda clara la idea? Si no la entienden, digan que no entienden y ahí volvemos. Profe, para verlo matemáticamente sería algo parecido a lo que son series de Fourier, que son sumatorias de frecuencias. Parecido porque vamos a ver, digamos, en este caso, si hay solo 2 grados de libertad, vamos a tener solo dos armónicos, ¿está? Enseguida vamos a ver cómo calculamos esas frecuencias naturales y cómo planteamos una ecuación que me da, digamos, x1 de t y x2 de t. Pero sí, es cierto, es como que tienen que sumar, ¿no es cierto? Las dos oscilaciones. Sumadas, ahí por ejemplo tenemos las dos tienen frecuencias distintas, entonces acá yo voy a dibujar como si estuviesen en fase, pero no es necesario que estén en fase, ¿no? Pero sumadas, no sé si captan la idea, ahí yo estoy sumando esta oscilación más esta oscilación. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, bueno, después ya nos adelantamos un poco, pero vamos a encontrar algo que se llaman los modos. Y vayan captando esta palabra, modos normales. Oye, Marianito le sacó cagando el profe. Bueno, Porque él fue en un horario que no era, bro. la venganza del profesor vendrá La en el clase y examen. después en el laboratorio tenía que estar con su grupo. Y dijo, no, Boca se acabó en ese horario. Cuando le... Marianito Pero capaz que dijo, no se dio cuenta que tiene el iba a micrófono matar. abierto. No, no, Por favor, o sea, si abran el micrófono para hacer preguntas, ¿no es cierto? Ahora, si están hablando pavadas, es mejor que tengan el micrófono apagado. dijo, yo no... Yo vine ahora porque no sé qué. Bueno, quedate, ¿no? Y el Marianito como acá. Ahí empezó a cagarte. ¿Qué era? Como que se lo manda de no sé, boludo. Por favor, cierren el micrófono si van a hacer comentarios que no tienen que ver con la clase. ¿Es posible eso? Bueno, continuamos. También van a aparecer, aparte de las dos frecuencias naturales, lo que llamamos modos normales de vibración o de oscilación. Y lo que vamos a ver es que a una de estas dos frecuencias, a una frecuencia, las masas van a estar en concordancia de fase. ¿Está? Y posiblemente a otra frecuencia, las masas van a estar en oposición de fase. Entonces eso es otra característica interesante, digamos. Se puede dar que sea así bueno, puede haber alguna diferencia, pero puede ser que en esa combinación digamos, que las masas
¿no es cierto?, se muevan a una frecuencia en concordancia de fases y a la otra frecuencia en oposición de fase. Eso en realidad quiere decir que cuando hay concordancia de fases, las dos masas se mueven simultáneamente hacia arriba, simultáneamente hacia abajo. ¿Se entiende, no? ¿Está? Y en oposición de fases significa que cuando una masa va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Y cuando la masa de arriba va hacia abajo, la masa de abajo va hacia arriba. Ahí con la mano sería así. En concordancia de fase, las dos masas tienen este movimiento. ¿Está? ¿Estamos? Y en oposición de fase, las masas tienen este movimiento. No sé si siguen el movimiento de la mano. ¿Está? Pero es bastante gráfico, ¿no? En uno de los modos, en una de las frecuencias naturales puede ser que las masas estén en concordancia de fase, significa que cuando una de las masas va hacia arriba, la otra masa va hacia abajo. Y a la otra frecuencia puede ser que esté en oposición de fase, lo cual implicaría que cuando una masa va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Si pueden seguir mis manos, digamos, le va a quedar claro qué significa eso de que el movimiento, ¿no es cierto?, sean armónicos en fase o armónicos en oposición de fase. ¿Les quedó claro la idea? Sí, sí, profe. Entonces, sería así, como idea, ¿no es cierto?, como idea que ustedes tienen que ir fijando, cuando el sistema tiene 2 grados de libertad, va a tener 2 frecuencias naturales. ¿Está? Esas frecuencias naturales, repito, no son algo así como propiedades de una masa y de la otra, sino que son del sistema. ¿Está? Y cuando apartamos al sistema de su posición de equilibrio, el movimiento de cada masa va a ser una superposición de armónicos. Un armónico a una de las frecuencias naturales y el otro armónico a la otra frecuencia natural. ¿Está bien? Y según cómo sean los valores de las masas M1, M2, van a aparecer esto que llamamos modos normales de vibración. Y en esos modos normales, bueno, acá va a haber, como hay 2 frecuencias, va a haber 2 modos de vibración. ¿Está? Y en esos modos, ¿no es cierto?, se puede dar que las masas estén en concordancia de fase o en oposición de fase. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo podemos resolver este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, diferenciales, pero de esto ya tómenlo como concepto, de que van a aparecer 2 frecuencias naturales, ¿no es cierto?, y va a haber 2 modos normales de vibración, o 2 modos normales de oscilación. Y si el sistema tiene más grado de libertad, ¿no es cierto?, ahí ya, si hay 13 grados de libertad, va a haber 3 frecuencias naturales. Ahí hay una pregunta, no sé si podés decirla directamente, si podés enunciar la pregunta que quisiste hacer. Tenés que habilitar el micrófono y hacer la pregunta, así todos la escuchan, ¿no? Sí, el problema es que no me anda el micrófono en la compu. Inge, la oposición de fases o la concordancia se va a dar cuando el ángulo sea mayor o menor a pi, o sea, cuando estén desfasados ¿cómo se llama? Las Sí, X en función del tiempo. sí, 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 o sea, en uno el desfasaje va a ser 0 y en otro va a ser 180 grados. ¿Está? Sí, sí. Entonces, en uno, digamos, por eso, a ver, yo voy a limpiar un poco la pantalla, o sea, limpiar la pantalla, ¿no? Y lo que tendríamos es esto, ¿no? Cuando el desfasaje vale 0,
fíjese, las masas ahí están en concordancia de fase. Y cuando el desfasaje vale 180 grados, ¿no? Ahí están en oposición de fase. ¿Está? En signos, bueno, eso es función matemática, ¿no? Nosotros tendríamos que aprender a razonar esto tratando de visualizar qué es lo que hacen las masas. Un lenguaje matemático es simplemente cuando los dos son positivos o los dos son negativos. Y en cambio, en oposición de fase, cuando uno es positivo, el otro es negativo. ¿Mm? ¿Está? Y viceversa, ¿no? Entonces eso es lo que significa, digamos, este sería, supongamos, dando estos resultados. Acá medio que parece como que la misma frecuencia, pero las frecuencias van a ser distintas. Este sería el modo 1 y este sería el modo 2. ¿Está? Y eso lo que va a dar es que bueno, digamos, cuando pensemos cómo se mueve la masa, ¿no es cierto? A una de las frecuencias van a estar moviéndose simultáneamente hacia arriba o simultáneamente hacia abajo, y a la otra frecuencia, cuando uno vaya hacia arriba, la otra va a ir hacia abajo. ¿Está bien? ¿Está? Profe, nosotros, el estudio que hacemos es cuando están en fase o desfasados, o pueden a 180 o pueden estar en un ángulo intermedio. No, 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 no. Digamos, en oscilaciones libres, la oscilación de cada masa va a ser la combinación de las dos frecuencias. O sea, el movimiento de cada masa, la descripción del movimiento de cada masa, por ejemplo, x1 va a ser una amplitud de x1 por seno de la omega 1t. Acá va a aparecer un ángulo de fase, ¿no es cierto? Más una amplitud de x2 por seno de omega 2t. Esto es lenguaje matemático, ¿no? Más otro ángulo de fase. ¿Está? Entonces, x1 de t, ¿no es cierto? Va a ser esto. Un armónico más otro armónico. ¿Está? El primer armónico a una de las frecuencias naturales y el segundo armónico a la otra frecuencia natural. ¿Está bien? Sí, se entiende, se entiende. ¿Está? Bueno, avanzamos. Bueno, acá digamos, yo lo que quiero que observen es esta ecuación, este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Que simplemente en el siguiente paso lo escribimos en forma matricial. ¿Está? Entonces, si ustedes aplican esta matriz, ¿no es cierto? Si ustedes aplican esta matriz a este vector, les va a dar m1 por aceleración x1 más en una fila y acá está mal, este es m2, este es m2. Vamos a corregir. Este es m2 y este es m2. ¿Está? Así. Entonces, simplemente al aplicar esta matriz a este vector, este va a multiplicar a este, ¿no es cierto? Y va a generar en una fila, y este va a multiplicar a este y va a estar en la otra fila, ¿no? ¿Está? Y lo mismo con esta otra matriz, ¿no es cierto? En donde aparecen todas las constantes de los resortes, multiplicando a este vector en donde están las deformaciones. Y eso igualado a este vector de ceros, que hace que, bueno, es nuestro sistema homogéneo, ¿no? ¿Les queda todo claro cómo
cómo generamos estas matrices? Sí, sí, profe. Está bien, entonces nos quedan, ¿no es cierto? Esta ecuación escrita en forma matricial, que bueno, por ejemplo, si el sistema tuviese más grado de libertad, esta forma de escribir, fíjese que, a ver, nos fijamos. Esto acá va a ser una matriz de masas. Un vector de aceleraciones, una matriz de rigidez o matriz de rigideces, y un vector de deformaciones. Y del otro signo igual, bueno, un vector nulo, porque el sistema es oscilaciones libres, ¿no? Y más o menos para que tengan una idea, si el sistema es forzado, ahí va a haber un vector de fuerzas, pero al ser un sistema en oscilaciones libres, ahí va a haber un vector de ceros, un vector nulo. ¿Está? Y bueno, si ustedes observan, vamos a dibujar acá de vuelta nuestro modelo. Fíjense que en la matriz de rigidez, ¿no es cierto?, donde están las constantes K, acá son los resortes vinculados a la masa M1. En la diagonal, los otros son los resortes vinculados a la masa M2. ¿Está? Y fuera de la diagonal aparece el resorte que liga a la masa M1 con la masa M2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces eso más o menos ya le da una idea, por ejemplo, que si tuviesen un sistema con acá 4 grados de libertad, bueno, más o menos le va a quedar una matriz, y ahí ya es bastante fácil de escribir la matriz, ¿no? Entonces ahí en la diagonal va a quedar K1 más K2, K2 más K3, ahí me quedé sin espacio, pero bueno. Y acá va a quedar solo K4 porque ahí no dibujé K5. ¿Está bien? Y en realidad acá va a ir menos K2, menos K2, menos K3, menos K3, ¿no? ¿Está bien? Y acá va a ir menos K4. Y el resto van a ser ceros. Bueno, ahí no se ve el otro cero porque quedó del mismo color, ¿no es cierto? Por ahí quedó un poco chico, pero lo que le quiero dar la idea es que si el sistema tiene muchos grados de libertad, ¿no es cierto? Es bastante automatizada la forma en que van a escribir la matriz de rigidez. ¿Está? Y la matriz de masa tampoco va a ser difícil porque, bueno, digamos, en este caso, cada masa, no hay elementos que unan
¿no es cierto? Masas que no, como que están una a continuación de la otra, y la matriz de masa va a ser diagonal, ¿no? La matriz de masa va a ser diagonal, ¿está? Y la matriz de rigidez va a ser algo así como una banda, ¿m? ¿Está? Y la otra cosa es que la matriz de rigidez va a ser simétrica, ¿está? ¿Está bien? Y bueno, ahí fácilmente tienen la lógica para encontrar, ¿no es cierto?, los elementos que van en la diagonal y los elementos que van fuera de diagonal, que van a ser simétricos, ¿está bien? Y eso, ¿no es cierto?, es como una simplificación, ¿no? Piensen que, a ver, modelo simplificado, supongamos un edificio de 20 pisos, ¿no es cierto? Muy simplificado, el modelo sería un sistema de 20 grados de libertad, ¿está? Muy simplificado, ¿no? O sea, y bueno, y en ese modelo tendrán que escribir la matriz de rigidez, la matriz de masas, ¿no es cierto? Obviamente tienen que determinar cuáles son las constantes de los resortes. ¿M? Básicamente van a estar dadas por las columnas que sostienen el edificio. Las masas van a estar determinadas bueno, por los pisos, ¿no es cierto? Por las losas. ¿Está? Estoy hablando siempre en forma simplificada, ¿no? Entonces, eso les da, digamos, según cuál es la magnitud, eh, qué, qué tipo de sistema, ¿no es cierto?, estaría modelizando, ¿m? Ejemplo concreto de ese edificio, ¿no? Ahora, ya también tienen ideas, ¿no es cierto? Si hay 20 grados de libertad, va a haber 20 frecuencias naturales. ¿M? Y bueno, eso, y en ese edificio, ahora después vamos a ver un video más o menos que le va a ejemplificar el tema de los modos normales, pero bueno, yo lo que les quiero dar a entender es esto, ¿no? O sea, el, nosotros, obviamente, por una cuestión, estamos en mecánica racional, no estamos en estructura de edificios, ni estamos trabajando ya con cuestiones tecnológicas. Por lo tanto, nos vamos a centrar en los ejercicios en sistema de, como mucho, de 2 grados de libertad. Está más que nada para que vean, ¿no es cierto?, cómo se resuelve y qué significan las soluciones, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a limpiar un poco la pantalla. ¿Está bien? Y por último, bueno, queda resumido esto, ¿no? Matriz de masas, vector de aceleraciones, matriz de rigideces, vector de deformaciones y sistema oscilaciones libres, un vector nulo del otro lado del signo igual. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, avanzamos. Bueno, vamos a ver de qué forma, ¿no es cierto?, podemos plantear la solución para un sistema de 2 grados de libertad. ¿Está? Entonces, bueno, sistema de 2 grados de libertad, planteamos como soluciones dos oscilaciones, digamos, como soluciones para x1 de t, una oscilación, un movimiento armónico, y para x2 de t también un movimiento armónico. Después, la solución nos va a dar eso de las dos frecuencias naturales, ¿no es cierto? Los modos de vibración. Y acá simplemente derivamos una vez, derivamos dos veces, reemplazamos, ¿no es cierto? Reemplazamos, esto sería x 2.1, esto sería x 2.2, y esto sería x1, y esto sería x2, ¿no? Vamos a escribir así, x1 y x2.
Acuérdense que para nuestro ejemplo esto sería K1 más K2, esto sería menos K2, esto sería menos K2 y esto sería K1 más K2. ¿Está bien? Y del otro lado sigue el vector nulo. Entonces ahí es como que podemos sacar factor común, ¿no es cierto? Acá falta un x1 y acá falta x2, ¿no? Que acá sí están, pero bueno. Del otro lado, podemos pasar de sacar factor común seno de omega t, pasarlo al otro lado, con lo cual desaparece seno de omega t. Y después multiplicaríamos este término, podemos ponerlo multiplicando a este, y este término multiplicando a este, ¿no? ¿Está? Y de ahí nos va a quedar más simplificada esta matriz, en donde nos queda este término y este multiplicado por esto queda negativo, entonces por eso este signo menos acá. Este se combina con este 0, por lo tanto queda igual. Este se combina con este 0, por lo tanto queda igual. Y este, digamos, se combina con este, entonces queda K22 menos M2 por omega cuadrado. Y este está de más. ¿Está bien? Acá hay dos anotaron, digamos, las correcciones ahí en la filmina. ¿Entienden esto que se hizo acá? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces ahora la pregunta es, esto sería escrito, ¿no es cierto?, en forma matricial, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Está? Y el sistema es homogéneo. Cuando un sistema homogéneo tiene una solución distinta de la trivial, trivial. Ustedes sabrán, tienen que saber cuál es la solución trivial. ¿Cuál es la solución trivial de este sistema homogéneo? Cuando son linealmente independientes, la solución va a ser distinta de la trivial. La solución trivial acá ya sale de inmediato es que x1 y x2 ambas sean nulas y con eso el sistema se satisface, ¿no? ¿Está? Pero en realidad eso que bien lo expresaste se da cuando el determinante, ¿no es cierto?, de esta matriz es nula. Entonces, cuando el determinante de esa matriz es nula, el sistema homogéneo tiene una solución que es distinta de la trivial. ¿Está bien? Entonces, vamos a eso, ¿no es cierto? Acá está planteado eso de que el determinante de la matriz sea igual a 0, y eso implica, digamos, algo así como multiplicar y esto menos, entonces, con lo cual me va a quedar esta ecuación, este polinomio, acá no está desarrollado el polinomio, pero igualado a 0. Acá está simplificado, ¿no es cierto? Al multiplicar este binomio por este binomio, por ejemplo, este término por este me va a generar un omega a la cuarta.
este término por este término me va a generar uno que no tiene omega, que lo puedo componer con este. Y después los cruzados, este por este y este acá por este acá, me van a generar un término en omega cuadrado. ¿Está? Y eso lo resumimos aquí como que va a haber, digamos, este polinomio acá, este que está acá, lo podemos escribir como un polinomio en donde aparece omega a la cuarta, omega al cuadrado y omega a la cero, sin omega. Entonces, para resolver esto, que es una ecuación de orden 4, ahí faltó un cuadrado, reemplazamos omega por lambda cuadrado, ¿está? Con lo cual, esa ecuación de orden 4 se transforma en una cuadrática. ¿Está? Y de esa cuadrática surgen sus raíces, lambda 1, lambda 2, ¿está? ¿Estamos? Y de ahí despejamos omega 1, que es la raíz de lambda 1, y omega 2, que es la raíz de lambda 2, y estas son las frecuencias naturales del sistema. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? Pregunten. Volvemos atrás, ¿no? Digamos, llegamos hasta, ahí estoy dibujando de vuelta, llegamos hasta esta ecuación, ¿no es cierto? En donde de allí sacamos, aplicando ese concepto que ustedes aprendieron en álgebra, de que un sistema lineal homogéneo tiene solución distinta de la trivial si el determinante de la matriz de coeficientes es igual a 0, ¿no es cierto? Sacamos de justamente el determinante y nos da como resultado esta ecuación acá, que la reescribimos, ¿no es cierto? O sea, en este A1 iría, sería en realidad el producto M1 por M2. Esto sería A1. Lo escribo ahí, M1 por M2. Este A2 es un poquito más complicado porque es M1 por omega, perdón, el omega ya está ahí, M1 por K22. Bueno, es un poquito más largo. Surge del producto de este por este más este acá por este acá. ¿Está? Después háganlo, ¿no? Y este A3 surge del producto de los que no tienen omega, que es el producto de este acá por este acá, combinado con este acá. ¿Está? Está escrito en forma simplificada nada más. Y acá tenemos como resultado un polinomio de orden 4, ¿no es cierto? Que para reducirlo a una cuadrática hacemos el reemplazo omega por lambda cuadrado. ¿Está? Perdón, acá está al revés. Omega cuadrado igual a lambda, ¿no? Este es el reemplazo que hicimos. Omega cuadrado igual a lambda. No sé si se entiende esto. Acá había un error, ¿no? Es omega cuadrado igual a lambda para que me quede la cuadrática. Si hacía así como lo planteé, me iba a quedar una ecuación de orden 8 en vez de orden 4. ¿Está? Entonces, hacemos el reemplazo, omega cuadrado igual a lambda, con lo cual
me queda esta cuadrática igualada a 0, ¿no es cierto? Y de ahí hallamos los valores de lambda 1 y lambda 2. Después extraemos las raíces, ¿no es cierto? Y nos dan omega 1 y omega 2, que son las frecuencias naturales del sistema. ¿Está? ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hallamos las frecuencias naturales, que tal como lo anticipamos son 2, ¿no es cierto? Porque el sistema tiene 2 grados de libertad. Y después, fíjense que acá reemplazamos omega 1. Entonces acá queda omega 1 y acá queda omega 1. ¿Está? Y de lo que queda aquí, podemos hallar las relaciones de la amplitud de x1 sobre la amplitud de x2 para la frecuencia omega 1 y la relación entre la amplitud de x1 y la amplitud de x2 para la frecuencia omega 2. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? O sea, a ver, volvemos atrás. Vamos a limpiar la pantalla. Lo único que acá quedó, ¿no es cierto? Esto que faltó escribir acá. Entonces, una vez que hallamos omega 1, reemplazamos aquí y reemplazamos aquí, ¿no es cierto? Y obviamente lo aplicamos al vector x1, x2. Nos queda un sistema, ¿no es cierto?, del cual nosotros podemos sacar cuál es la relación que hay entre x1 y x2. x2, k2, la relación entre x1 y x2. O sea, una vez que reemplazamos omega 1, de ese sistema de ecuaciones que nos queda, podemos hallar la relación que hay entre x1 y x2. Y después, siguiente trabajo, hacemos lo mismo con omega 2. Entonces, tomamos omega 2, lo reemplazamos acá, y lo reemplazamos ahí. ¿Está bien? Y del sistema que nos queda, sacamos la relación que hay entre x1 y x2 para omega 2. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿No? O sea, hallamos las frecuencias naturales, reemplazamos las frecuencias naturales en el sistema de ecuaciones, que no deja de ser homogéneo, obviamente, y de ese sistema de ecuaciones hallamos la relación que hay entre la amplitud de x1 y la amplitud de x2. Entonces, nos va a quedar esto, ¿no? La relación de amplitudes entre x1 y x2 para la frecuencia natural omega 1 y la relación entre las amplitudes x1 y x2 para la frecuencia natural omega 2. Y lo que está graficado es, acá puede ser que no sea así, pero nos da para omega 1, la relación entre x1 y x2 es mayor que 0. Eso significa que estas oscilaciones están en fase o en concordancia de fase. Y vamos a suponer que para omega 2 la relación de amplitudes me dio menor que 0. Eso significa que están en oposición de fase.
oposición. ¿Está bien? Y ahí tendrían el gráfico. Si se vio esto, quiere decir que a una de las frecuencias naturales, las masas oscilan a esa frecuencia en concordancia de fase. Y eso es lo que decía hoy, cuando una va para arriba, la otra va para arriba, cuando una va para abajo, la otra va para abajo. Eso sería para la frecuencia omega 1. ¿Está? Y para la frecuencia omega 2, vamos a suponer que nos dio esta situación menor que 0, significa que para la frecuencia omega 2, las masas están en oposición de fase. Quiere decir que cuando uno va para arriba, la otra va para abajo, y cuando uno va para abajo, la otra va para arriba. O sea, ¿se entiende? Y el movimiento de la masa M1 va a ser la superposición, ¿no es cierto?, de los armónicos de frecuencia omega 1 y frecuencia omega 2, y el movimiento de la masa M2 va a ser una superposición de las otras frecuencias, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, y acá, bueno, el dibujo no es del todo bueno, pero les quiero indicar, ¿no es cierto?, cómo serían los movimientos, en donde están las amplitudes, ¿no es cierto? En donde, fíjense, para la frecuencia omega 2, las armónicas están en oposición de fase, ¿no? Y para la frecuencia omega 1, las armónicas están en concordancia de fases. ¿Se entienden los dibujos? Bueno, y esto, digamos, es para que les quede claro cómo sería la ecuación de x1 de t. Fíjense, digamos, a ver, para la masa m1, nosotros tendríamos un armónico de amplitud x1 para la frecuencia omega 1. Y otro armónico de amplitud también x1, pero para la frecuencia omega 2. ¿Está? Y para la masa m2 tendríamos un armónico con la amplitud x2 y con la frecuencia omega 1, y otro armónico con amplitud x2, pero de la frecuencia omega 2. ¿Está? Entonces por eso aparecen los subíndices. Esto sería amplitud x1 para la frecuencia omega 1, y este sería la amplitud x1 para la frecuencia omega 2. Y este sería la amplitud x2 para la frecuencia omega 1, y esto sería la amplitud x2 para la frecuencia omega 2. ¿Estamos? Y bueno, y estos serían, digamos, las ecuaciones que me dan x1 de t y x2 de t. Y estos ángulos, es importante que lo entiendan, son los mismos, ¿no es cierto? Y eso van a depender de las condiciones iniciales. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá acabamos una parte.
son un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden. Tenemos dos condiciones iniciales por cada una de las ecuaciones, entonces en realidad vamos a tener 4 condiciones iniciales. ¿Está? Esas 4 condiciones iniciales nos van a llevar, fíjense cuántas incógnitas tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está? O sea, tenemos 6 incógnitas. ¿Está? Pero tenemos 4 condiciones iniciales. Entonces, en realidad, vamos a tener un sistema de 4 ecuaciones y 6 incógnitas. Pero hay 2 ecuaciones más que son las relaciones de los modos normales, estos que están acá. Que les dan las relaciones, ¿no es cierto?, entre esta amplitud y esta amplitud y esta. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces con eso vamos a tener un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas. No sé si vamos a llegar a hacer eso. Me parece que no está pedido en ninguno de los ejercicios de escribir, ¿no es cierto?, las ecuaciones. Pero bueno, eso sería ya hallar las ecuaciones x1 de t y x2 de t. Perfecto. ¿Estamos? Bueno. Acá hacemos el planteo de un problema. Digamos, está para que ustedes vayan completando los cuadraditos, ¿no? En función de lo que entendieron. ¿Está? ¿Qué iría aquí? ¿Qué iría aquí? ¿Qué iría aquí? ¿Qué iría aquí? Aquí, aquí, ¿no? Bueno, primer cuadrito. Eso ya sería el planteo de un problema, ¿no? Primer cuadrito, ¿qué iría aquí? Habiliten el micrófono, díganlo. ¿Qué iría? M1. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que no existe R1, es M nada más, Ah, ¿no? Así, ¿está? ¿Qué iría aquí? 2M. Escribí con la M. ¿Qué iría aquí? Fíjense, 2K. 2K. excelente. ¿Qué iría aquí? Menos K. Menos K. Acá el mismo porque es simétrico. ¿Y qué iría aquí? 2K nuevamente. 2K nuevamente, exacto. Y fíjense que ahí ya escribieron, ¿no es cierto?, en forma matricial, el sistema de ecuaciones que corresponde a este sistema con 2 grados de libertad. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Vieron que es fácil de escribir el sistema de ecuaciones? ¿Mm? Es bastante automático, ¿no? ¿Mm? Bueno, ahí digamos, ya está escrito el paso intermedio, ¿no? Entonces acá es bastante sencillo, K11, se fijan en el anterior, K11, acá no lo escribimos, pero está bueno que lo escribamos, es 2K
K12 es menos K, K22 es 2K de vuelta. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, vamos acá. Este lo podemos escribir como 2 veces K, este como 2 veces K, menos K, menos K, y este es M, y acá parece que faltó algo, ¿no? Menos M, omega cuadrado más. ¿Está? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Acá es 2. Y bueno, ahí tienen que calcular cuánto vale a 1. Eso lo pueden hacer ustedes. Calcular cuánto vale a 2. Cuánto vale a 3. Escribir, calcular cuánto vale lambda 1. Cuánto vale lambda 2. Y de ahí tienen el valor de omega 1 y el valor de omega 2. Y cuando lleguen aquí ya tienen las dos frecuencias naturales del sistema. ¿Está bien? Y por último paso, ¿no es cierto? Reemplazamos y hallamos para omega 1 la relación entre la amplitud de x1 y la amplitud de x2. Y esto nos da el primer modo normal. Y lo mismo reemplazando x2 y hallamos el segundo modo normal. ¿Está bien? Y ahí tienen, ¿no es cierto?, el planteo no me acuerdo si este problema estaba en la guía o no, pero que es hallar la configuración de los modos normales. Entonces, en el paso a paso, fíjense, digamos, es bastante sencillo plantear, ¿no es cierto?, el sistema de ecuaciones, es bastante automatizado, ¿no? Una vez que tienen el sistema de ecuaciones, tienen que calcular esa cuadrática, ¿está? De la cuadrática salen las frecuencias naturales, y con las frecuencias naturales vuelven a la ecuación, y de ahí sacan la configuración de los modos normales. ¿Está? ¿Estamos? No está hecho acá, pero, digamos, para poder calcular esto que estaba acá, que son las ecuaciones x1 y x2, necesitan las condiciones iniciales. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Bueno, hacemos un breve recreo, ¿está bien? Y después continuamos. ¿Estamos?
Bueno, continuamos. Continuamos, ¿están ahí? Así que ahora vamos a ver oscilaciones con 2 grados de libertad, pero forzadas. ¿Está? Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, oscilaciones forzadas, va a haber una fuerza forzadora. ¿Estamos? Entonces, vamos a trabajar ahora con oscilaciones forzadas. ¿Está bien? Con 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poquito distinto el dibujo, pero básicamente lo mismo, 2 masas M1 y M2, la masa M1, la masa M2, ¿está? El resorte de constante K1, el resorte de constante K2, el resorte de constante K3. ¿Y qué cambia? Que sobre la masa M1 actúa la fuerza F1 seno de omega t. ¿Estamos? Identifican, digamos, este hecho de que sobre la masa M1 actúa, ¿no es cierto?, esta fuerza F1 seno de omega t, que sería nuestra fuerza forzadora. Entonces esto, ¿no es cierto?, sería nuestra fuerza la excitación del sistema, la excitación, ¿no es cierto?, del sistema, ¿no? ¿Cómo vamos a escribir la ecuación? Bueno, en realidad en este caso, este M12 vale 0, este también vale 0, ¿está? Acá esto valdría M1, esto valdría M2, este sería K1 más K2, esto sería menos K2, esto sería menos K2, y este sería K2 más K3. Ahí me equivoqué, ahí puse X3, es K3. K3. ¿Estamos? Se ve, ¿no es cierto?, cuánto valdrían K11, K12, K21, K22. ¿Está? Y el resto lo cambiamos. Esto sería vector de aceleraciones. Esto sería vector de deformaciones. Y lo que sí cambia del otro lado del signo igual, ¿no es cierto?, que ya nuestro sistema deja de ser homogéneo, ¿no es cierto? Nuestro sistema deja de ser homogéneo, porque del otro lado aparece un vector de fuerzas, que en este caso, digamos, es únicamente la fuerza F1 seno de omega t que actúa sobre la masa M1. ¿Estamos? O sea, ahí queda claro nuestro vector de fuerzas, ¿no? Digamos, reemplaza al vector nulo que aparecía allí cuando nuestro sistema era en oscilaciones libres. Ahora estamos en presencia de esta fuerza forzadora, ¿está? Y esa fuerza forzadora, bueno, es la que aparece del otro lado del signo igual. Bueno, consideramos esta solución, ¿no es cierto? Solo que ahora vamos a ver este omega y este omega son iguales. ¿Está bien?
Y lo que tenemos que hacer simplemente es derivar 2 veces, ¿no es cierto? Hallar x1 2 puntos, x2 2 puntos, reemplazarlo en la ecuación y nos queda, ¿no es cierto? Esta ecuación que está aquí, hagan después el paso a paso. Ahí está. En donde ahora este omega no es una incógnita, ¿no es cierto? Porque es la frecuencia de la fuerza forzadora. ¿Estamos? ¿Entienden la diferencia que hay entre este sistema de ecuaciones? Y aquí este ya debería simplificarse, ¿no es cierto? Con el que está de este lado, ¿no? ¿Estamos? Con lo cual este sistema es bastante más sencillo de resolver, bastante más sencillo de resolver que el anterior, porque es un sistema que es no homogéneo, por lo tanto directamente podemos del sistema sacar la amplitud de x1 y sacar la amplitud de x2. ¿Está? ¿Estamos? ¿Siguen esto o no? Acá, en realidad, fíjense, para sacar x1, nosotros reemplazaríamos f1 y 0, perdón, ahí estoy haciendo mal, es en la otra. Para calcular la amplitud de x1, nosotros reemplazaríamos en esta columna f1 y 0. Con lo cual, en el denominador, en realidad, yo voy a escribir, si me siguen, sería el producto así, así en el numerador. Y en realidad en el numerador quedaría ¿no es cierto? Esto K22 menos M2 por omega cuadrado. ¿Está? Y en el denominador va el producto de este por este, digamos, este término por este término, menos el producto de este por este acá, ¿no? ¿Está bien? Y acá ya está reacomodado, ¿no es cierto? Porque ahí lo que se hace es, se sacan factores comunes, se reemplazan, y lo que queda escrito en esta ecuación ya es en función de las frecuencias naturales omega 1 y omega 2. ¿Está bien? No vamos a hacer el paso a paso para esto, pero sí quiero que les quede claro que en el denominador ya está escrito en función de las frecuencias naturales omega 1 y omega 2. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad tienen que resolver el sistema homogéneo, tienen que resolver y hallar omega 1, omega 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, digamos, lo que tienen que hacer es hallar las frecuencias naturales omega 1 y omega 2 que corresponden, ¿no es cierto?, a nuestro sistema de 2 grados de libertad.
Y de esa forma nosotros podemos escribir en función de las frecuencias naturales del sistema, ¿no es cierto? La ecuación que nos da la amplitud x1 y la ecuación que nos da la amplitud x2. ¿Estamos? Bueno, acá es x2, ¿no? Acá hay un error, este es x2. ¿Está? Y bueno, analizando el, digamos, el denominador, encontramos que el denominador se hace 0 cuando omega es igual a omega 1 o cuando omega es igual a omega 2. ¿Está? ¿Estamos? O sea, toda vez que la frecuencia de la fuerza forzadora se haga igual a la frecuencia natural del sistema, el sistema va a entrar en resonancia. ¿Estamos? ¿Se entiende esa idea? O sea, ahora tenemos dos frecuencias naturales, por lo tanto, nuestro sistema va a tener dos frecuencias de resonancia. ¿Está claro eso? O sea, nuestro sistema ahora va a tener dos frecuencias de resonancia, ¿no? Eso nos da esta gráfica, ¿no es cierto?, en donde claramente se ve que nuestro sistema va a entrar, ¿no es cierto?, en resonancia, digamos, cuando cambiemos la frecuencia, ¿no es cierto?, dos veces, ¿no? O sea, cuando cambiamos la frecuencia de la fuerza forzadora, nuestro sistema va a entrar en resonancia dos veces, ¿no? Cuando omega sea igual a la frecuencia natural 1, y cuando omega sea igual a la frecuencia natural 2. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, el análisis del denominador de las amplitudes x1 y x2 dice eso, ¿no? El sistema va a entrar en resonancia toda vez que la frecuencia de la fuerza forzadora se haga igual a la frecuencia natural del sistema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? La gráfica, bueno, en realidad está hecho en forma adimensional, ¿está? Pero claramente aquí, digamos, está representada omega sobre omega natural, la primera frecuencia de resonancia, y aquí está la segunda frecuencia de resonancia. ¿Está bien? Y en ambas, digamos, el denominador de estas ecuaciones se anula, ¿no es cierto? Entonces, en ambas el sistema, las amplitudes, ¿no es cierto?, de las deformaciones tienden a un valor muy grande, ¿no? ¿Está? Por ahí me olvidé de reforzar la idea, pero en oscilaciones forzadas, las dos masas
¿no es cierto? Las dos masas van a oscilar a la frecuencia de la fuerza forzadora. ¿Está? No sé si eso lo dije claramente, pero en oscilaciones forzadas, las dos masas van a oscilar a la frecuencia de la fuerza forzadora. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, acá está la forma de hallar cada una de las amplitudes de la oscilación 1 y de la oscilación 2, ¿no es cierto? Y bueno, perdón, perdón. Lo otro notable es que hay una posibilidad de que la amplitud de la masa sobre la cual actúa la fuerza forzadora se anule. ¿Está? O sea, hay una posibilidad que es, no sé si lo ven, este cruce que está aquí, significa que x1 vale 0. ¿Está? Entonces hay una posibilidad de que x1 valga 0. Y va a ser cuando K22 menos M2 por omega cuadrado valga 0. ¿Está? No sé si se entiende la idea. ¿Mm? Por un lado, digamos, el análisis de estas ecuaciones que dan, ¿no es cierto? Ahí limpié la pantalla nada más. Esta ecuación me da la amplitud de x1 y el denominador se puede anular dos veces, cuando omega sea igual a omega 1 o cuando omega sea igual a omega 2. ¿Está? Y ese denominador es el mismo, o sea, lo cual me indica que, digamos, tenemos dos frecuencias de resonancia, ¿no? La primera, cuando la frecuencia de la fuerza forzadora se hace igual a la primera frecuencia natural, y la segunda frecuencia de resonancia, cuando la frecuencia de la fuerza forzadora se hace igual a la segunda frecuencia natural. ¿Está? Pero además de eso, el numerador de la amplitud de x1, así como está escrita la ecuación, se puede anular. ¿Está? Entonces, ¿cuándo se va a anular? Cuando K22 menos M2 por omega cuadrado se haga igual a 0. Y eso es lo que está representado en esa situación ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, eligiendo adecuadamente, ¿no es cierto? El valor de la segunda masa y el segundo resorte, nosotros podemos hacer que el sistema sobre el cual está ubicada, ¿no es cierto?, la fuerza sobre la cual actúa la fuerza forzadora, la masa sobre la cual actúa la fuerza forzadora, no oscile. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entiende la idea o no? Sí, sí, Volvemos atrás. Acá estamos con la parte de vibraciones de 2 grados de libertad, ¿no es cierto?, forzadas. Entonces, lo que cambia en el sistema de ecuaciones diferenciales es que el sistema de ecuaciones diferenciales deja de ser homogéneo. Del otro lado del signo igual hay un vector ahora de fuerzas, ¿está? Y concepto es que las masas ahora oscilan a la misma frecuencia de la fuerza forzadora. ¿Está bien? Entonces, de acá despejamos las dos ecuaciones que nos dan la amplitud, ¿no es cierto?, de las oscilaciones. ¿Está? Y queda claro esa idea de que ahora hay dos frecuencias de resonancia, ¿no? O sea, para poder escribir estas ecuaciones, en realidad tenemos que resolver el sistema homogéneo y
hallar las frecuencias naturales del sistema. ¿Está bien? ¿Estamos? Y reescribimos las ecuaciones así como están, en la filmina esta. ¿Está? Bueno, este gráfico lo pueden buscar en la guía, ¿no es cierto? O lo pueden buscar hay un libro de vibraciones que se llama Thomson. ¿Está? Entonces ahí pueden buscar ese gráfico que les da cómo cambian, ¿no es cierto?, las amplitudes X1 y X2 cuando vamos cambiando omega. ¿Está? Entonces queda claro, digamos, cuando omega coincide con la primera frecuencia natural o cuando omega coincide con la segunda frecuencia natural, las amplitudes, en este caso que no hay amortiguación, tienden a valores muy grandes. ¿Está? Pero también se va a dar un caso particular de que para un cierto valor de omega, para un determinado valor de la fuerza forzadora, la amplitud de la masa sobre la cual actúa la fuerza forzadora se anula. ¿Está? ¿Estamos? ¿Entienden qué significa esto? Digamos, eso de que para una determinada frecuencia, la amplitud, ¿no es cierto?, de la masa sobre la cual actúa la fuerza forzadora se anula. ¿Está? Entonces eso, digamos, da lugar, me disculpan un segundito, da lugar un segundito, por favor. Bueno, algo que se llama bueno, algo que se llama amortiguador, ¿no es cierto? Amortiguador o absorbor o absorbedor, ¿no es cierto?, de vibraciones. ¿Está? Entonces, la idea sería esa, ¿no? Sobre una masa M1 actúa esta fuerza forzadora, ¿no es cierto? Entonces, acá, en esta ecuación que está acá, simplemente no está escrita en función de la frecuencia natural del sistema, por eso aparece como distinta, ¿no es cierto?, a la ecuación que digamos, habíamos planteado, ¿no? ¿Está? O sea, es la misma ecuación, solo que, digamos, aparece escrita de una forma ligeramente distinta a la que vimos hace un rato. Nada más que eso, pero es porque no está escrita en función de las frecuencias naturales. ¿Está? Pero, digamos, es bueno que lo sepan como esta matriz, ¿no es cierto?, es exactamente la misma que la matriz, ¿no es cierto?, de la ecuación homogénea, concepto, de esa matriz de la ecuación homogénea salen las frecuencias naturales. ¿Está? Entonces, más allá de que acá no esté escrito en función de las frecuencias naturales, ustedes tienen que saber que cuando la omega sea igual a la frecuencia natural, todo este polinomio se tiene que anular.
o cuando omega sea igual a la segunda frecuencia natural, también este polinomio se va a anular, ¿no? ¿Está? Bueno, entonces, lo concreto es que al observar el numerador de la ecuación que me da la amplitud de x1, que es la amplitud de la masa sobre la cual actúa la fuerza forzadora, hay una posibilidad de que eligiendo adecuadamente M2 y K2, ¿no es cierto?, a una determinada frecuencia, la amplitud de x1 se anula. ¿Está? ¿Está bien? Y eso me daría pie al siguiente planteo, ¿no? Supongamos tenemos, o sea, yo voy a representar algo así como una máquina, ¿no es cierto?, que sabemos va a funcionar a una determinada frecuencia. Y esa máquina, bueno, la apoyamos. Y bueno, y esto como sistema de 1 grado de libertad, o sea, por ahora es un sistema de 1 grado de libertad, ¿no es cierto? Esta máquina va a tener alguna oscilación, ¿no es cierto?, cuando esté en funcionamiento, ¿no? ¿Está? Ahora, agregando una masa M2 y un resorte K2, en combinación con la frecuencia a la que funciona esta máquina, de tal forma que digamos, esa cantidad me dé 0, puedo hacer que la oscilación de esta máquina sea nula. No sé si se entiende la idea, ¿no? Y esa sería, ¿no es cierto?, la idea de un absorbedor de vibraciones. O sea, tengo una máquina, un dispositivo que vibra, ¿no es cierto? Entonces, agregando una masa y un resorte adecuados, yo transformo ese sistema de 1 grado de libertad en un sistema de 2 grados de libertad y logro que la máquina principal no tenga vibraciones. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profe. Bueno, acá está, digamos, hay un ejemplo, está, que bueno, es bastante sencillo, simplemente sacando esta cantidad igualada a 0, de ahí despejamos, ¿no es cierto?, esta frecuencia, y de ahí podemos elegir, ¿no es cierto?, la cantidad K2, ¿no?, y la masa M2, de forma tal que la primer masa no oscile, ¿no? No oscile, quiero decir, no oscile. ¿Está? Entonces, eso se llama sintonizar, ¿no? Sintonizar, o sea, agregar un oscilador sintonizado. ¿Está? Y bueno, lograríamos que la primer masa no oscile, pero obviamente la segunda va a oscilar, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Entonces, esto sería algo que se llama absorbor o absorbedor de vibraciones. ¿Mm? Bueno, brevemente vamos a... Si me dan un segundito, vamos a... Ahí no.
Aguánteme un segundito. Bueno, en realidad no sé si están escuchando el sonido del video, pero ahí les muestra un sistema de un grado de libertad, ¿no? Está en oscilaciones forzadas, ¿está bien? Y ahí le agregamos un absorbor de vibraciones que no sé si lo llegan a ver, ¿no es cierto? Es el agregado de esta masa con una varilla que hace de resorte, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense cómo la segunda masa obviamente oscila, pero la primera masa sobre la cual actúa la fuerza forzadora prácticamente deja de oscilar. No sé si llegaron a... ¿Lo podemos repetir? O sea, ahí tendríamos en realidad un sistema de un grado de libertad, ¿no es cierto? Hay un motor con un excéntrico, con una masa rotante excéntrica que hace que el sistema oscile, ¿no? Pero es un sistema de un grado de libertad. Y a ese sistema se le agrega, ¿no es cierto?, una segunda masa conectada a través de una varilla, ¿está? Fíjense que el sistema no cambia, o sea, la masa principal, fíjense, ahora deja de oscilar, ¿no es cierto? Pero la segunda masa agregada sí oscila. Ese sería el concepto de absorbor, ¿no es cierto?, de vibraciones. ¿Alguna pregunta sobre este pequeño video que hemos visto? ¿No? Profe, sí, bueno, la pregunta vendría a si hay alguna manera de que se llegue a que la masa, digamos, la primera masa no oscile, porque ahí, digamos, se reducía bastante, pero tenía una pequeña oscilación. Ah, está No sé bien. si... Sí, obviamente, por ahí mirando las ecuaciones, es como que si uno mira las ecuaciones, ¿no es cierto? A ver, mm, mirando la ecuación, es como que la respuesta es sí, ¿no? Es sí porque es claro, ¿no es cierto? Que, a ver, este, ese término que aparece en el numerador, repito, ¿no es cierto? Es la amplitud, ¿no es cierto?, de la masa sobre la cual actúa la fuerza forzadora. ¿Está? ¿Estamos? O sea, esta amplitud es la amplitud de la masa sobre la cual se ejerce la fuerza forzadora. Y esa amplitud, en el numerador aparece esta cantidad, ¿no es cierto?
¿Está? Que obviamente se puede igualar a 0. ¿Estamos? ¿Está bien? Entonces, en teoría sí, eligiendo para la frecuencia a la cual va a trabajar la fuerza forzadora, eligiendo adecuadamente la K2 y M2, ¿no es cierto? Eligiendo adecuadamente este resorte y esta masa, podemos hacer que este término, ¿no es cierto?, sea igual a 0. ¿Estamos? Entonces, obviamente, digamos, eso requeriría algún cálculo y después los materiales te tienen que dar, ¿no? No sé si se entiende. O sea, tendrías que poder hallar ese resorte K2, ¿no es cierto? Y la masa M2 y hacer que la oscilación sea igual a 0, ¿no? Ahí en ese experimento, evidentemente, lo que logran es que este número se haga muy pequeño. Entonces, la amplitud de la masa se hace pequeña, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea?